la vida tiene la picardía siempre de ponerte algo ahí para que vuelvas a tu yo. Y nos enterábamos que Valentina era discapacitada. Mi hija tiene una enfermedad que se llama síndrome de Rett, no camina, es hipotónica, es decir, que no tiene musculatura, no habla y es convulsiva. Me empecé a preguntar por qué a mí. Sentía que no me lo merecía, Mm, que no era justo. que no era justo. Ya tenés los ojos abiertos, Juan. Bienvenido. Gracias, gracias por el espacio. Gracias por venir. En estos 5 minutos pasan muchas cosas compartiendo en silencio. ¿Querés compartir algo de tus 5 minutos acá? Me sorprenden los sonidos, los aromas que aparecen, las imágenes que se vienen. Es como si uno empezara a percibir cosas que están todo el tiempo, pero que no las pasa por alto, Mm, que la atención no se le da en ese momento. Creo que eso pasa con la vida a veces, ¿no? la Eh, vida se nos pasa y sí. Y tenemos todo ahí, ¿viste? ya termina. Sí. Hoy vamos a arrancar al revés. Vos empezás a preguntarme. Yo arranco a preguntarte, dale, no hay problema. Mientras venía para acá, te lo contaba por ahí antes de arrancar, ¿no? Mm, De empezar a grabar. Te contaba un poco que venía con entusiasmo, cosa que a veces me olvido de entusiasmarme. Y mientras iba llegando me preguntaba qué te llevó a abrir estos espacios. Más que por qué, para qué los abrís. por fin alguien me pregunta. Qué bueno. Tiene el título Caminos del Corazón. Yo creo que encontrar mi camino individual, fue algo que me costó bastante. Y a la misma vez siento que fue algo que sí o sí tiene que suceder. No quería aceptar un camino que la sociedad me plantea. Acuerdo un momento en que mis padres me contaron, yo tenía 12 años, me contaron que hay un servicio que hay que hacer, no sé cómo se llama en español, cuando te mandan después del colegio militar o un servicio, ayudar a Social. sí, un trabajo social de un año, ¿no? Entonces me contaron mis padres, cuando cumplís 18 años, o después del colegio, después de la secundaria, vas a tener que servir para un año. Y yo empecé a llorar sin saber por qué me afectó tanto, pero fue un choque muy grande como niño entrando a la adolescencia, que alguien me va a forzar a hacer algo. Y después, cuando cumplí 17 y empezó con el proceso de registrarse, ahí me enteré que por ser el tercer hijo no tengo que servir. Entonces fue todo como muy gracioso, que tenía toda mi libertad. Creo que siempre tenía mucha libertad de elegir y eso me costó bastante, ¿no? Lo que sí, lo que me pasó después del colegio fue que empecé a tener mucha pasión para la producción de música. Entonces eso me ha acompañado bastante, pero con los altibajos siempre tenía que ver cómo sobrevivir también. Entonces empecé a trabajar en distintos lugares y nunca quería estudiar en la universidad. Sentía de vuelta eso, ¿no? Como, ay, después del colegio no voy a ir a un lugar donde me van a decir qué tengo que aprender para los próximos 4 años de vuelta o 6 o algo así. Entonces empecé a probar varias cosas, ¿no? Y siempre queriendo vivir de la música, que algunos años funcionaba y en otros no tanto. Y los otros trabajos nunca aguantaba, quizás un año, quizás dos, pero ya quería escapar en realidad después de 3 meses. Entonces, una razón es esa, ¿no? Como yo creo que después de los 20, la vida me dio unas vueltas interesantes. Entendí que
el cambio es mi camino, ¿no? Que yo estoy transformando mi vida todo el tiempo, buscando siempre la nutrición de algo nuevo en mi camino, de expresarme creativamente. Yo creo que eso es lo que más me llena el corazón. Eso es lo que descubrí. Y ahí pude también enraizar de cierta forma, dándome cuenta que por eso quizás acompañar el cambio es algo que puedo hacer, porque soy muy profesional. Entré a muchos mundos y parte de eso es escucharme y escuchar a otros. Ya con 20 años estaba ahí en el sillón con un amigo y siempre decíamos, ay, ¿por qué no grabamos esta conversación o la otra? Estuvo buenísima, mucha inspiración. Nos creíamos los grandes sabios ahí, esto tiene que escuchar el mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo siento con toda la información que nos llega a través de las redes sociales y en las noticias y todo el tiempo, tenemos un acceso muy instantáneo, ¿no? A toda la información, a toda la sabiduría, tanto como a muchas cosas negativas que nos penetran todo el tiempo y siento un valor muy grande de escucharnos transparentemente, con mucha autenticidad. Es un poco la idea de este espacio, ¿no? De mostrar una parte de nuestro camino, en este caso hoy, más enfocado en el tuyo, quizás si no sigo hablando de esa misma forma, y inspirarnos a través de cada camino. Y hay algo interesante que está detrás de esta idea, que es escuchándonos, nos damos cuenta, quizás escuchamos a alguien que logró, logró encontrar su camino, ¿no? Ahora está expresando su arte y tiene éxito o está en servicio ayudando a otros con distintas disciplinas y está buenísimo y otros ven este camino y piensan, ah, wow, esta persona encontró su camino. Pero a la misma vez esa persona está igual atravesando como todos sus altibajos, sus desafíos y quizás encontró ahí algo que realmente le llena, pero tiene otros desafíos al mismo tiempo y en realidad lo que siento transmitir con esas conversaciones es el camino del corazón, siempre es el camino del corazón. Y las personas que quizás ahora están en la búsqueda de su propósito, están haciendo su camino del corazón. Su alma está mandándoles a esa búsqueda en este momento, quizás. No hay para mí yo encontré ahora mi camino del corazón. El camino del corazón se hace. Vos nacés con tu corazón. Así que el corazón te va a mandar. Totalmente. El tema es escucharlo. Y el tema es como hiciste, como me invitaste a hacer, un poco de silencio para escucharlo muchas veces. Ese detalle del silencio que siento muy valioso también. A lo largo del camino me ha enseñado eso, ¿no? Qué importante. Totalmente. Totalmente, sí. Muy importante. ¿Te cuesta el silencio o te ha costado? No sé si es que me cuesta. Te diría que no me cuesta, pero sí quizás no le hago los espacios que debería. Me gusta hablar, me gusta compartir, es parte de mi esencia, ¿no? Mm. De mi mapa energético, por decirlo de alguna manera. Pero también al mismo tiempo, si bien hablo mucho, también necesito esos espacios de silencio, de soledad, de introspección, para ver también qué me pasa, qué digo, por qué estoy diciendo algo, por qué comparto, para qué comparto, Mm. para ir para adentro un poquito y ver cómo estoy. Mm. Eso. La pregunta más difícil, ¿no? Sí, cómo estás es una gran pregunta. Creo que es una de las grandes preguntas. Y la repetimos cada día varias veces. Sí. Implica para qué uno realmente lo está diciendo, Mm. ¿no? Te estoy preguntando porque realmente me interesa y te voy a dar el espacio para que Claro. realmente vos conectes con vos y me compartas cómo estás. O te estoy preguntando cómo estás porque es esto que decías vos, ¿no? Un aspecto social y que, bueno, hay que preguntar cómo estás. ¿Viste? Claro. Pero sí, es una gran pregunta. ¿Cómo estás? A mí me cuesta.
identificarlo muchas veces. Puede suceder. Después ya viene que quiero. No, no, eso Nuestra. ya es otra pregunta. Ahí ya se empieza a abrir el abanico de Sí, preguntas, ¿viste? sí, Es sí, como sí, que sí. se van abriendo puertitas. Yo digo que es como un laberinto, ¿no? Y nunca sabes para dónde terminas. Pero creo que es importante hacérsela como estoy. ¿Cómo estás? ¿Y qué querés? Dios. Bien, bien. Vos me mandaste un mensaje Sí, contándome un poco de tu camino sí. y me conmovió escucharte y sentí súper linda la idea de que vinieras y nos cuentes un poco dónde querés arrancar. Me pasó que de chico ya eh, siempre tuve como una pregunta que me atravesó, que es ¿quién soy? Otra pregunta difícil. Una pregunta bastante difícil y que creo que se va reinventando día a día, si me lo preguntas a mí, ¿no? Digo, ¿quién soy, no? Es como, hay tantas aristas, hay tantos Juan Pablos, ¿no? Es la caja de Pandora, ¿viste? Abrís y no sabes qué vas a encontrar. Y bueno, un poco siempre tuve como esa pregunta existencial, o tuve esas preguntas existenciales siempre, ¿viste? Mm, Tengo la suerte de tener un grupo de amigos que también nos las hacemos a veces en conjunto, a veces en formato individual. Y creo que esa es una gran pregunta, ¿viste? ¿Quién soy? Y mm, siempre tuve dudas, siempre tuve como la sensación de que esto, ¿no? Esta materia, este cuerpo, esta bolsa de huesos, mm, no es lo único que hay. Pero muchas veces creo que la vorágine y cómo estamos domesticados y como esto que decías vos, ¿no? Hace un ratito, de tu propio camino, te van marcando un poco quién tenés que ser, cómo te tenés que comportar, ¿no? En la escuela te dicen a qué hora podés ir a jugar, a qué hora no podés ir a jugar, a qué hora tenés que aprender matemáticas. Y creo que de esa manera uno un poco se va como alienando, por decirlo de alguna manera. mm, Y a medida que te vas adaptando, también hay algo que se va perdiendo. Y yo creo que en ese ir creciendo, en ese ir alienándome, en ese ir domesticándome, hubo algo que se apagó. La vida, el universo, Dios, el nombre que cada uno le quiera poner, tiene la picardía siempre de ponerte algo ahí para que vuelvas, ¿no? A tu centro, a tu yo, ¿no? Y a mí me pasó eso. Yo tenía una vida muy estructurada, ¿no? En donde hacía lo que debía hacer, donde estaba en pareja, donde era papá, tenía mi casa, mi trabajo, mis amigos. Y con la llegada de mi hija, Valentina, se dio la situación de que su crecimiento no empezó a ser, digamos, como debía, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y se dio justo también la situación de que me separé de la mamá y, y nos enterábamos que Valentina era discapacitada. Mi hija tiene una enfermedad que se llama síndrome de Rett. Es una enfermedad que se da en una de cada 30.000 nenas. mm. Eh, Valen no camina, es hipotónica, es decir, que no tiene musculatura, no habla y es convulsiva. Y, y cuando Valen empezó con las convulsiones y empezamos a entender un poco con la mamá que la enfermedad tenía aristas que no estaban buenas, que no eran para nada lindas, pasarlas, me empecé a preguntar por qué a mí. Sentía que no me lo merecía. Mm.
Que no era justo. que no era justo. Sí. Yo vengo de una familia católica en donde me han bautizado, he tomado confirmación, he tomado comunión, ¿no? Y me consideraba y me considero una buena persona y yo decía, ¿por qué, por qué Dios, ¿no? Hace esto? Y Castigarte. castigarme, sí, castigarme. Y eso hace que obviamente tus estructuras se rompan y, y no sepas para dónde salir, ¿viste? Eso me llevó a, un poco por la curiosidad también, a leer, a querer investigar, a hablar con algún rabino sobre fe, Mm. a hablar con algún cura sobre fe. Y encontraba puntos ciegos. Llegaba un momento donde la respuesta no solamente no estaba, sino que, hasta como me ha sucedido, mi duda hacía dudar al otro, ¿no? Re- Recuerdo una conversación en la iglesia con un cura, donde en un momento, mirándome, me dijo, yo no te puedo dar esa respuesta porque me, me estás poniendo en un lugar de tener que hacer, de- que tener que dudar de mi propia fe, me dijo. Y cuando vos estás buscando algo y pretendés que te lo dé el otro, sentís que eso otro nunca va a llegar, porque, digo, si yo estoy yendo a ver una persona que supuestamente está preparada para ayudarme en mi propia fe y no lo puede hacer, y yo pongo en duda su propia fe y hago que él tenga que dudar de su propia fe, el camino entonces no era ese. Y un amigo me recomendó a una persona, una reikista. Yo nunca había, o sea, no tenía idea de lo que era el reiki, no. Para mí la energía no era más que un tomacorriente que prendías y apagabas y te daba luz, no mucho más que eso. Mm. Sí, siempre por curiosidad y demás, me encontraba con preguntas sobre la muerte también, ¿viste? Y demás. Y decidí ir con esta persona. Dije, no pierdo nada. Y recuerdo que cuando la vi, tuvimos una conversación donde tuve que plantear un poco qué era lo que me estaba sucediendo a mí en ese momento, cómo me sentía, qué estaba buscando. Y me dijo, bueno, vení la semana que viene, me dijo. Y fue ahí donde me encontré por primera vez con el Reiki. Esta persona me acompañó en esa primera sesión, en donde al cerrar los ojos y al conectar con la energía y demás, empecé a tener regresiones a otras vidas. En las sesiones. Sí, en la sesión de Reiki. Y empecé a ver imágenes muy vividas, sintiéndolas muy, muy fuertemente, hasta que en un determinado momento me encontré en un lugar, por decirle de alguna manera, que, que me traía mucha paz. Y en ese momento empecé a ver familiares míos que ya no estaban en este plano, que, que me daban mensajes que quizás en ese momento no tenían demasiado sentido, por decirlo de alguna manera, Em, pero que después con el tiempo fue tomando sentido. Y en un determinado momento eh, me encontré con mi hija, con Valen, eh, más grande de la edad que tenía en ese momento, más chica de la edad que tiene hoy, totalmente luminosa, eh, muy sonriente.
Y, y me entregó un mensaje muy lindo donde me decía que ella estaba bien, que la enfermedad había sido su decisión, que era la única manera que tenía de ponerme en mi camino y en que yo pudiera hacer aquello que había venido a hacer a este plano. Y obviamente fui un mar de lágrimas. Es hoy que me sigo emocionando como la primera vez. Y ese por qué a mí se transformó en un para qué a mí. Y cuando uno encuentra el para qué, que era un poco lo que te preguntaba yo a vos antes, entiende que la vida es maravillosa, que no hay nada que esté librado al azar y que somos mucho más que carne, huesos, órganos. Y a partir de ahí comencé un proceso personal en donde fui comprendiendo y aprendiendo eh, sobre regresiones, porque seguí teniendo regresiones. Mi vida empezó a dar un giro, yo me empecé a sentir muchísimo mejor, hasta que obviamente en un determinado momento, cuando vos encontrás algo que te hace bien, querés empezar a compartir con otros eso que te hace bien. Así que empecé a estudiar Reiki y, y el Reiki me empezó a llevar hacia el chamanismo porque empecé a tener visualizaciones de animales Mm. que me venían a visitar. Empecé a ver, a conectarme más con la naturaleza, eh, con el sol, la luna y movido un poco por la curiosidad de qué era eso que me estaba pasando con animales que venían, qué sensaciones que me daban a mí esos animales y demás. Empecé a investigar y todo daba hacia el chamanismo y hacia ese lugar empecé a ir. Esto ya hace 12 años. Ujú. Y empecé a estudiar chamanismo y empecé a practicarlo. Y seguí estudiando otras cosas y sigo estudiando otras cosas. Pero, pero siempre vuelvo a mí, vuelvo al chamanismo y vuelvo a los animales y me centro de vuelta. Tu hija te hizo posible encontrar tu camino y este camino que ahora se está manifestando, quizás podemos decir alineadamente con el propósito del alma, que está buscando este camino. Compartir. El camino es acompañar, el camino es acompasar. A mí mi hija me hizo encender nuevamente, me hizo plantar un nuevo brote en mí que hoy sigue floreciendo. Mm, Y, y creo que eso es un poco también lo que yo hago con el resto de la gente. mm. Le planto una semilla, le enciendo un poco el fuego, pero principalmente busco que se encuentren a sí mismos. Mm. Porque uno puede guiar, uno puede acompañar, puede escuchar, pero quien hace el trabajo siempre es la misma persona. Es muy lindo escucharte. Entonces hoy eh, estás acompañando a otras personas en este momento quizás que Sí, están buscando un sentido. sí, sí. Creo que hoy las personas están apareciendo solas. Yo tengo la particularidad de que soy bastante respetuoso de mis tiempos.
Y cuando te digo soy respetuoso de mis tiempos, hablo de que yo puedo estar acompañando gente y de repente en un determinado momento, cuando siento que no tengo más para dar y ya la persona tiene que hacer su camino sola, es como digo, bueno, listo, hasta acá llegué, ¿no? Y así como el oso hiberna y se mete dentro de la cueva para ver todo el proceso que tiene la naturaleza y ver qué hizo, cómo se alimentó y demás, yo hago lo mismo. Entonces yo tengo como estadios en donde estoy muy hacia afuera y tengo estadios donde estoy para adentro, es la realidad. Y, y hoy me encuentro justo en un momento en donde por paternidad, por diversos aspectos, estaba para adentro. Hoy me encuentro saliendo nuevamente de esa cueva y me doy cuenta que esto, que empieza a aparecer gente que, que puedo acompañar, empiezan a aparecer espacios como este, donde puedo compartir, compartirme, compartirnos, Mm, porque soy un fiel creyente de que las cosas nunca son en forma unidireccional. Siempre hay un intercambio en donde se equilibra todo, ¿no? Y donde seguramente del otro lado la gente a la cual le llegue este mensaje no va a ser de casualidad mm, y todo está muy bien orquestado en el ciclo de la vida, ni más ni mm, menos. mm. Saliendo de nuevo de una fase más introspectiva, ¿era por eso que sentiste contactarme? Cuando te contacté, no lo pensé, no lo pensé. Te lo decía hace un rato, vine con un entusiasmo que no, es genuino. No sé si te pasa o no, bueno, así que lo voy a hacer propio, pero digo, muy pocas veces el ser humano en general, yo, me dejo llevar por algo, ¿no? Es como, ¿viste? Cuando hay algo que te late, te decís, es acá. Y me pasaba que te venía escuchando porque venía viendo tus videos, tus entrevistas y demás. Y tenés algo especial. Y, y dije, es acá. No lo dudé, fue casi un llamado. ¿Viste? Creo que por eso estoy. Gracias. A vos. Este llamado, si pudiera decirte, tienes que ir a conversar con Yannick, porque, porque deberías ir. Confesiones. Confesiones con Yannick. Confesiones con Yannick. Es un gran espacio, ¿eh? Yannick es muy porteño. Sí, 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 totalmente. Em, yo creo que todas las personas tenemos algo para dar. Y siento que eso que cada uno tiene para dar muchas veces tiene que hacerse en un determinado espacio. O sea, y, y vos haces a la gente conectar con sí misma desde un lugar demasiado amoroso que no sé si sos del todo consciente o no, pero lo tenés. Y creo que esa es la fuerza que me imantó a mí a estar hoy sentado acá hablando con vos esto. Sin duda vos sos una persona que pone el corazón, pero que también cuida de los corazones. Entonces, para el que viene a sentarse en esta silla y que viene a compartir y demás, compartirse es mucho más sencillo poder abrirse cuando sabe, cuando siente, cuando percibe, no cuando cree que el corazón está cuidado. Mm. Muchas gracias. Por Muchas favor. gracias también por, sí, contar tu camino, que me parece que es muy inspirador, muy particular, ¿no? En su forma. Transmitís mucho amor. Yo siento que es eso, ¿no? Esa chispa que prendes quizás hoy en día a las personas que se te acercan a vos. Quizás si no es fe, es amor a la vida, ¿no? Como alegría, ¿no? De reconocerla como es, como algo bello. Sumamente.
Entonces, muy agradecido que te acercaste y que me diste estos halagos. Sí. Y vamos a ver en qué momento nuestra vida nos cruza, ¿no? En otra ocasión. Siempre habrá momentos para esto. Muchas gracias, Juan. Gracias, Yannick.